El asalto a Kursk, una lección de guerra moderna. A la 1:30 p.m., en las afueras de Kursk, a solo 40 metros de la frontera ucraniana, la atmósfera era inusualmente tranquila bajo un cielo pálido de la tarde. Dentro del puesto de mando subterráneo, los operadores rusos miraban fijamente las pantallas de radar, que no mostraban nada fuera de lo normal. La rutina se mantuvo solo por unos instantes más. Desde la cubierta arbórea al otro lado de la frontera, drones kamikaze ucranianos comenzaron a rozar el paisaje a la altura de los árboles, moviéndose a casi 150 kilómetros por hora. Sus pequeños motores eran casi silenciosos, pero los operadores de radar rusos de repente vieron señales fantasma al sureste, saturando las pantallas con ecos falsos. La confusión se instaló incluso antes de que llegara el ataque real. La primera grieta en la defensa rusa. El primer dron FPV, armado con una ojiva de carga conformada, PG-7VL, se estrelló contra una estación de radar perimetral a menos de 30 metros del búnker. La explosión destrozó la antena y cortó el suministro eléctrico. En cuestión de segundos, la calma se rompió, marcando el inicio de lo que se convertiría en una lección de guerra moderna. La destrucción del radar perimetral fue solo el comienzo. A la 1:32 p.m., los planificadores ucranianos activaron la siguiente fase. Drones señuelo ascendieron a casi 1.800 metros sobre la frontera, transmitiendo firmas de radar diseñadas para imitar un escuadrón de aviones de ataque. Los operadores rusos, ya inquietos por las señales fantasma del sureste, ahora se enfrentaban a pantallas sobrecargadas con ecos fantasma. Simultáneamente, drones FPV de baja altitud armados con ojivas PG-7VL cruzaron los campos a 150 km por hora, a no más de 45 metros de altura. Un dron se estrelló contra la furgoneta de radar posicionada junto a la entrada del búnker de mando. La explosión destrozó la cabina, esparciendo fragmentos por la carretera de acceso. Otro dron penetró la valla perimetral y golpeó un generador de retransmisión, produciendo una bola de fuego de casi 9 metros que cortó el suministro eléctrico secundario y sumió a los operadores en la oscuridad. Mientras las defensas rusas luchaban por reiniciarse, un par de cazas MiG-29 ucranianos aparecieron brevemente en el horizonte del radar. Desde 3.600 metros lanzaron salvas de cohetes de precisión Vila-M, cada uno con un alcance de hasta 120 kilómetros y una ojiva de 250 kilogramos. Los cohetes se dirigieron hacia un parque móvil lleno de camiones de combustible y transportes blindados. Las explosiones destrozaron los vehículos, encendiendo el combustible y produciendo columnas de humo negro que Las alcanzaron unidades los de 60 defensa metros. aérea rusas se vieron obligadas a dividir su fuego, desviando misiles tanto hacia los falsos objetivos de arriba como hacia el daño real que se desarrollaba en el suelo. Su centro de mando ya estaba perdiendo el control a medida que múltiples amenazas convergían a la vez. El cerco de la guerra electrónica y maniobras terrestres. El campo de batalla ya estaba cambiando a una nueva dimensión donde la guerra electrónica y las maniobras terrestres apretarían el cerco alrededor del puesto de mando ruso. A la 1:36 p.m., vehículos de guerra electrónica ucranianos se movieron a posiciones ocultas a lo largo de la frontera. Cada uno llevaba antenas altas capaces de emitir señales de interferencia de banda ancha. En cuestión de minutos, la precisión de los receptores GLONASS rusos alrededor del complejo de mando cayó a niveles casi inútiles. Las baterías de artillería informaron que sus coordenadas se desplazaban en más de 60 metros. Las radios encriptadas tartamudeaban hasta convertirse en estática. Los oficiales dentro del búnker gritaban por los auriculares, pero no recibían respuesta de las unidades de apoyo. El sistema nervioso estaba siendo cortado en tiempo real. Mientras las ondas aéreas colapsaban, pequeños robots terrestres operados a distancia, del tamaño de motocicletas, se deslizaban por zanjas de drenaje y estrechos caminos agrícolas. Cada robot llevaba minas direccionales y cargas conformadas, guiados por sus operadores con carretes de fibra óptica. Sin verse afectados por la interferencia de radio, lentamente se acercaron a las paredes exteriores del búnker. Se colocaron cargas en entradas secundarias, pozos de ventilación y escaleras de mantenimiento. Si los oficiales rusos intentaban escapar o los refuerzos intentaban entrar, las salidas estallarían en llamas. Al mismo tiempo, equipos de mortero ucranianos que portaban tubos ligeros de 81 milímetros corrieron hacia posiciones previamente exploradas a menos de 550 metros de la frontera.
Comenzaron a lanzar proyectiles de alto explosivo a una velocidad de 8 por minuto. Cada detonación produjo un cráter de casi 1,8 metros de ancho y obligó a las unidades de reacción rápida rusas a echarse al suelo en lugar de montar un contraataque. Las carreteras de acceso quedaron reducidas a agujeros humeantes y los camiones de suministro se quedaron atascados en el barro y el fuego. El campo de batalla alrededor de Kursk se apretó como un tornillo de acero desde el cielo. Los drones continuaron escaneando en busca de movimiento, mientras, en el suelo, minas, morteros y señales de interferencia cerraron todas las vías de escape. El puesto de mando ruso seguía intacto bajo tierra, pero las paredes a su alrededor ya estaban selladas. Desde baja altitud, un solo F-16 ucraniano emergió de detrás del enmascaramiento del terreno. Su post quemador se redujo para disminuir la firma infrarroja. Durante varios minutos, había permanecido invisible, protegido por señuelos, ruido electrónico y el caos de los morteros. Su misión era clara: lanzar 2 bombas de munición de ataque directo conjunto de alcance extendido, JDAM-ER, cada una con un peso de 450 kilogramos. El piloto hizo que la aeronave ascendiera bruscamente, elevándose a casi 2.000 metros para liberar las bombas alabas con suficiente velocidad. En la separación, cada JDAM-ER desplegó sus aletas de guía, fijándose en las coordenadas GPS preprogramadas del puesto de mando subterráneo ruso. Las bombas se deslizaron silenciosamente, acelerando más allá de los 960 km por hora. Ambas llevaban espoletas de acción retardada, diseñadas para penetrar estructuras reforzadas antes de detonar. El primer impacto golpeó directamente un pozo de ventilación sobre el sistema de túneles central. La carcasa endurecida atravesó acero y hormigón antes de explotar en el interior. La explosión no creó una bola de fuego en la superficie. En cambio, forzó una onda de compresión a través de las galerías subterráneas. Los pasajes se doblaron, las puertas de acero se deformaron y las luces parpadearon mientras el polvo caía de los techos. Segundos después, la segunda JDAM-ER penetró la losa del techo principal de la galería de mando. Cuando la espoleta se activó, la detonación colapsó las columnas de soporte primarias. La sala de conferencias principal, reforzada con hormigón de casi 90 centímetros de espesor, cedió bajo la onda de choque interna. Más de 20 oficiales rusos, junto con su equipo táctico, fueron enterrados bajo toneladas de escombros. Casi simultáneamente, mucho más allá de la frontera, una batería de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad disparó una salva coordinada. Cohetes guiados con un alcance de 40 kilómetros se estrellaron contra el grupo de antenas y los centros de retransmisión de comunicaciones. Las explosiones destrozaron las torres de mástil, dejando solo metal retorcido. Las llamas envolvieron los refugios de retransmisión, asegurando que, incluso, si partes del búnker sobrevivían, la comunicación con el alto mando seguiría siendo imposible. El F-16 había entregado el bisturí, cortando directamente el núcleo del búnker. Los HIMARS habían entregado el hacha, cortando el sistema nervioso. Juntos, crearon una jaula de fuego alrededor del centro de mando subterráneo de Kursk, asegurando que ninguna puerta pesada o cable enterrado pudiera soportar el ataque combinado. El contraataque ruso fallido. Infantería BMP y tanques de batalla principales T-72 avanzaron. Los motores rugieron y las columnas de escape revelaron su posición mientras avanzaban hacia el humo que se elevaba del puesto de mando. Su objetivo era claro: hacer retroceder el perímetro ucraniano y ganar tiempo para lo que quedara del búnker destrozado. Pero las fuerzas ucranianas habían anticipado el movimiento. Escondidas en las líneas de árboles y depresiones poco profundas, tanques T-84 Oplot esperaban con los motores en frío para reducir la detección infrarroja. Cuando el blindaje ruso superó la primera línea de cresta, la emboscada se abrió. El estallido de los cañones de Animal Lisa de 125 milímetros resonó por los campos. El T-72 líder fue impactado en la placa frontal. A pesar de 500 milímetros de blindaje homogéneo laminado, el proyectil Sabo lo atravesó a más de 1.600 metros por segundo. El tanque estalló en llamas, con las municiones explotando en su interior. Casi inmediatamente, enjambres de drones FPV ucranianos se unieron a la lucha, volando a velocidades de 100 a 110 km por hora, cada uno con ojivas PG-7VL. Se lanzaron contra los flancos y la parte trasera de los vehículos que avanzaban, donde el blindaje lateral medía menos de 80 milímetros.
Las explosiones destrozaron los conjuntos de orugas, dejando restos humeantes que bloqueaban las estrechas carreteras de acceso. A pie, equipos de fuego ucranianos de no más de 5 soldados cada uno avanzaron entre los cráteres de proyectiles y las granchas en ruinas. Armados con lanzacohetes RPG, atacaron a cualquier rezagado que se deslizara por la emboscada. Los equipos de mortero añadieron fuego supresivo, con proyectiles de 81 milímetros detonando entre los desembarcos de infantería rusa, obligándolos a dispersarse y atrincherarse en lugar de avanzar. El campo de batalla se convirtió en una zona de aniquilación. Cada intento ruso de reagruparse alimentó más vehículos en la trampa. En cuestión de minutos, BMPs destrozados y T-72 en llamas cubrirían los accesos, sellando el destino de la fuerza de socorro antes de que pudiera llegar al perímetro del búnker. El legado de la victoria ucraniana. Humanidad en la guerra. La emboscada en la superficie fue solo la capa superficial. Bajo Kursk, la verdadera destrucción se estaba desarrollando. El par de bombas JDAM-ER lanzadas anteriormente aún estaban en su planeo final. Sus sistemas de guía GPS no se vieron afectados por la interferencia electrónica que saturaba el área, corrigiendo el rumbo con una precisión medida en pies. El primer impacto golpeó directamente un pozo de ventilación diseñado para hacer circular el aire a través de las galerías de mando. La ojiva de 450 kilos penetró el hormigón reforzado antes de que su espoleta de acción retardada se activara. En lugar de una bola de fuego, la explosión generó una violenta Los onda de pasajes se sobrepresión doblaron, dentro de los las túneles. puertas de acero se retorcieron y las baldosas del techo se estrellaron en láminas. Los oficiales se tambalearon mientras las luces parpadeaban y las consolas de comunicaciones caían al suelo. La onda expansiva viajó por los pasillos a casi 450 metros por segundo, aplastando todo a su paso. Momentos después, la segunda JDAM-ER golpeó la losa del techo central sobre la sala de conferencias principal. La estructura reforzada de casi 90 centímetros de espesor fue diseñada para soportar proyectiles de artillería, pero no una detonación interna. La bomba se enterró profundamente antes de explotar. Las columnas de soporte se partieron y la cámara se derrumbó hacia adentro. Más de 20 oficiales rusos, junto con mapas tácticos, radios y sistemas informáticos, fueron enterrados bajo toneladas de hormigón y acero retorcido. Los pozos de ventilación se derrumbaron, asfixiando a los supervivientes con polvo y humo. Las líneas eléctricas se rompieron, provocando incendios en habitaciones contiguas. Los generadores de respaldo fallaron cuando las líneas de combustible se rompieron bajo la presión. El búnker subterráneo, una vez considerado el centro neurálgico de las operaciones rusas en Kursk, se convirtió en una tumba en menos de un minuto. En la superficie, la infantería ucraniana sintió los temblores bajo sus botas, una señal de que la fase decisiva de la misión había sido completada. Cuando el polvo se asentó sobre Kursk, el campo de batalla se parecía a un cementerio de blindados. Tanques T-72 en llamas y vehículos BMP destrozados bloqueaban todas las carreteras. El búnker de abajo estaba en silencio, su red de mando borrada. Sin embargo, de un pozo auxiliar, parcialmente derrumbado y humeante, apareció movimiento. Un puñado de soldados rusos se arrastraron. Uniformes rasgados, caras manchadas de sangre y polvo. Sus rifles habían desaparecido. Ya no eran combatientes, solo hombres tratando de sobrevivir. La infantería ucraniana los vio inmediatamente. Después de horas de brutal combate, el instinto podría haberlos empujado a terminar lo que quedaba, pero la orden fue diferente. Alto el fuego. 2 soldados salieron de la cubierta, corriendo por campos de escombros bajo el humo y arrastraron a los rusos heridos. Se abrieron botiquines de primeros auxilios. Se envolvieron vendas alrededor de las heridas de metralla. Se les presionaron cantímploras de agua en las manos temblorosas. Los rusos parecían aturdidos, rescatados por las mismas tropas que acababan de destruir su cuartel general. Para Ucrania, el mensaje fue deliberado. La victoria no solo se medía en búnkeres derrumbados y vehículos en llamas, también fue la elección de preservar la vida cuando podría verse quitada. En el corazón de la guerra moderna, un momento de moderación tenía su propio tipo de poder. La batalla alrededor de Kursk terminó con destrucción tanto en la superficie como bajo tierra, pero el gesto final de Ucrania llevó un mensaje más profundo. Al rescatar a soldados rusos heridos, Ucrania mostró al mundo que la humanidad podía sobrevivir incluso en el centro de la guerra moderna. El acto no solo fue compasión de hombre a hombre, sino una señal de que Ucrania buscaba la paz.
Se convirtió en una prueba del costo de la guerra y un llamado a las naciones para que detengan los conflictos, para que los niños no pierdan padres y esposas no pierdan maridos. La victoria de Ucrania llevó una voz por la paz global.